Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Jackie López. Jackie es médico general y directora en Salud en Corto, una plataforma de divulgación dedicada a formar una cultura de salud preventiva. Hoy vamos a aprender un poquito por qué es tan importante prevenir cuando hablamos de salud, cuáles son aquellos mitos más recurrentes cuando hablamos también de salud y cómo diseñar un estilo de vida que sea saludable y al mismo tiempo productivo. Jackie, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, platícanos brevemente cómo llegaste al punto en el que te encuentras hoy. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación y también por esos espacios. Siempre agradezco que cada vez seamos más dentro de las plataformas. También cada vez somos más médicos hablando a través de redes sociales, entonces eso me gusta mucho. Y pues bueno, esto que nos dan espacio en otras áreas, que no es la salud, está padrísimo que nos tomen en cuenta. Pues bueno, yo soy doctora, soy médico general, soy Jacqueline López. Me gradué en 2018 y desde ese momento, cuando estaba haciendo el servicio social, que es un año obligado que tenemos todos los médicos para brindar prácticas profesionales, pues empecé a darme cuenta que había olvidado durante mi carrera un proyecto que era la salud preventiva. Yo quería hacer una clínica de prevención y lo retomé. Entonces, hace muchos años yo ese proyecto lo presenté en Querétaro porque yo soy queretana. Bueno, soy de Celaya, pero toda mi Ujú. vida estuve en Querétaro. Y en Querétaro lo presenté porque iban a abrir la Ciudad de la Salud. Me lo rechazaron porque no había área de mercadotecnia que posicionar ese proyecto. Entonces, pues yo como médico no sabía nada de mercadotecnia y justamente en el servicio social dije, bueno, voy a aterrizar un poco mis ideas en la mercadotecnia, quiero ver cómo puedo crecer, cómo puedo alcanzar un público diferente para que ahora sí se posicione mi proyecto de prevención. Era básicamente llevar pacientes a una clínica. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es empezar a hacer una cuenta de Twitter con mensajes de prevención. No funcionó hasta que hice una página como pues sí, página que puedes poner me gusta Ujú. en Facebook. Y ahí empecé a dar mensajes con videos muy cortos de salud. Cuando apareció mi rostro, mi ser, mi persona en cámara en un video editado, básicamente fue cuando tuvo éxito la página y ahí empezó mi carrera, porque luego, o sea, poco tiempo después, y que después ahorita hablamos un poquito de cómo fue esto, me empecé a dar cuenta que era un nicho muy fuerte, que no existía alguien que explicara temas de salud en redes sociales. Entonces, lo empecé a explotar, fui una de las pioneras en México de hablar de salud en redes sociales, como, pues sí, como creadora de contenido. Y pues ya empezaron a llegar algunos clientes, marcas, organizaciones, incluso el gobierno que necesitaban algunos temas de importancia en salud pública que se tenían que difundir. Y al final eso fue lo que posicionó. De hecho, escuché uno de tus capítulos con Federico que hablaba que era un poco, su carrera fue como de serendipia y así fue lo mío. O sea, Ok. fue un hallazgo que yo quería, hoy estaba buscando la manera de posicionar otro proyecto completamente diferente y encontré este nicho y esta carrera y ahora yo formé mi trabajo y ahora eh, soy médico general, pero me estoy especializando en comunicación en salud, cómo armar un mensaje para que llegue a la población que tiene que llegar y que no pierda, o sea, que las palabras realmente representen lo que quiere, el objetivo que quieren informar. Eso es lo que yo estoy haciendo. Wow, qué interesante y qué, además qué pionera y qué bueno que, como dices, hablar de salud en las redes sociales donde hoy la mayoría de personas pasamos horas. Claro. Seguramente hay demanda del contenido, pero como decías, a lo mejor nadie, ni siquiera las instituciones públicas se habían preocupado por hacerlo. Pero antes de eso, vamos a hablar mucho de eso también, de que me dijiste el primer intento no funcionó y cómo cambiar tu mente de científico, porque finalmente eres científica Claro. al ser médico, a cambiar a intentar aprender marketing y hacer marketing. Pero lo primero es, hay médicos en tu casa. Ser médico no es como cualquier otra profesión. Ser médico requiere además un compromiso social, vamos, ¿no? Además, evidentemente quieres hacer que tu práctica sea un buen negocio, pero también siempre hay un compromiso social o algo como una razón social para hacerlo. Hay alguien en tu casa, te viene de ahí, ¿por qué te dieron ganas de ser médico? Realmente no, mi abuelo era dentista
Ujú, pero nunca lo vi ejerciendo como dentista porque cuando, bueno, yo la memoria que tengo de él es siendo bombero, él fue al final jefe de bomberos, entonces ujú, realmente nada que ver con la medicina. Sí sé que le gustaba mucho todo el tema de salud y ciencia, tenía muchos libros, pero realmente yo estaba muy chiquita, entonces no hubo un acercamiento como tal. De hecho, creo que él no se enteró que yo iba a ser doctora, o sea, no alcanzó a ver esa ujú. parte. Entonces, en mi familia, no, realmente no hay alguien que sea médico. Todo despertó y yo entré a la carrera de medicina y siempre lo digo sin saber qué era la carrera de medicina. Yo antes de ser estudiante de medicina estudié cosmetología, que es como cuidados Ujú. faciales y corporales, pero muy superficiales. Es una carrera técnica y la terminé muy rápido. Dura 2 años, yo lo terminé en 6 meses. Y básicamente yo ya estaba lista para poner mi clínica de cosmetología. Mi mamá no le pareció mucho porque yo estaba muy chiquita, mis compañeros de prepa seguían estudiando su carrera, algunos todavía ni entraban a su carrera. Entonces me dijo, no, quiero que estudies algo más. Y la misma profesora de cosmetología me dijo, tú tienes mucha habilidad para aprender las cosas muy rápido, entonces deberías de ser dermatóloga. Entonces ahí me plasmaron la idea de dermatología, es algo más especializado, un poco más profesional, que al final sí tiene que ver con la cosmetología, pero es más profundo el conocimiento de un dermatólogo. Pero yo no sabía que era dermatología realmente, o sea, nunca me puse a investigar qué hacía un dermatólogo, solamente sabíamos que hablaba de la piel. Ujú. Y tampoco me informé previamente cómo era el camino para llegar a ser dermatólogo. Solo sabía que tenía que estudiar medicina. Entonces yo entré a la carrera de medicina y fui descubriendo qué era medicina ya en la carrera, que yo creo que eso le pasa a muchísimos estudiantes. O sea, realmente, aunque tengas un doctor cercano, muy poca gente te dice la realidad de lo que es la Claro. medicina, la carrera de la medicina, ser estudiante de medicina, residente y ya profesional de salud. Y eso lo hablábamos justamente ayer, creo que es un tema un poco de ego, donde tú llegas con un doctor y le preguntas qué tan difícil es ser doctor y te dice, uy, difícil eso, pero es una maravilla. Y no te dice realmente lo que está pasando en el mundo de la salud hasta que Ujú. ya tú te topas con pared y empiezas a ver que realmente sí puede ser una maravilla, pero sí hay muchos defectos y muchas cosas que la gente no dice y no menciona. Entonces, yo fui descubriendo así la carrera, me enamoré completamente de medicina. Empecé a odiar dermatología, no me gustó nada lo que es la dermatología, pero empecé a tener un gusto por otras áreas de la salud. Por ejemplo, me enamoré completamente de medicina interna, que tiene que ver mucho con dermatología, eh, pero bueno, puedes, de medicina interna puedes derivarte muchas cosas. Me gustó mucho la hematología, la endocrinología, la cardiología, la nefrología, me empezó a gustar muchísimo también. Entonces me di cuenta que sí, sí era una carrera para mí, no me arrepentí nunca, nunca pensé en desertar, a pesar de que no sabía en qué me estaba metiendo, pero yo sí fui un poco diferente a los demás estudiantes, eso sí, lo quiero como aclarar. Yo no me centraba únicamente en medicina. Ujú. Yo, todas las clases extras, todas las herramientas, los grupos sociales de estudio, de emprendimiento que ofrecía la universidad, yo los tomaba. Ujú. Aprendí mucho de muchas otras áreas, socialicé con muchas otras personas. De hecho, pues amigos de la carrera de medicina los tengo contados con la mano derecha, o sea, realmente amigos en la carrera de medicina no tengo muchos, pero tengo una comunidad mucho más grande de amistad con otras carreras. Por ejemplo, yo estoy en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad de Anáhuac tienen un programa de consejos estudiantiles Ujú. y está la Federación de Sociedades de Alumnos, que es como la máster de las másters. Yo fui parte de la Federación de Sociedades de Alumnos, entonces ahí convives con todas las sociedades de alumnos de todas las carreras. Y realmente mi equipo de FESAL, así se llama FESAL, Federación de Sociedades de Alumnos, son mis amigos de la universidad realmente, o sea, son los con los que yo aprendí, con los que yo me expresaba realmente, con los que yo aprendí, me desarrollé y obtuve herramientas que muchos de mis compañeros por solo o únicamente centrarse en medicina no adquirieron. Y hoy me doy cuenta que sí, o sea, agradezco eso, que, Ujú.
que algo en mí nació que mostró interés. Mira, qué curioso porque yo siempre digo en el programa que nadie sabe lo que es una profesión hasta que realmente la ejerce. Y Claro. tú realmente nos acabas de confirmar que incluso en la medicina, pues empezaste a estudiar eso y uno se imagina lo que es un médico, lo que es un abogado, lo que es un músico, pero realmente uno sabe lo que es hasta que realmente estás ejerciendo esa carrera. Y otra cosa que también yo valoro mucho, que siempre lo comentamos, es esta necesidad de aprender otras áreas, porque a mí me parece muy curioso que vamos a la universidad, estudiamos una carrera para tener opciones y curiosamente especializarnos tanto en algo nos limita las opciones, porque yo tengo amigos que toda su vida han trabajado en algo, que han sido exitosos en algo, y aquí y que tienen 25, 30 años de hacerlo, pero hoy tienen 50 años, 55, y empiezan a ver que sus opciones son muy limitadas y se quedan sin trabajo, van a decir, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada más porque toda la vida he hecho esto. Y es curioso que especializarse tanto en algo nos deja muchas veces sin opciones. Y esto que nos dices de ampliar, hacer, tener un network mucho más amplio que nada más tu especialidad, te hace incluso un profesional más valioso. Yo también digo que un médico, si no tiene capacidad de ver toda la realidad de un paciente, es muy difícil que le hagas un buen análisis, ¿no? Que le hagas un buen diagnóstico. Si tú le dices a alguien que cambie sus hábitos alimenticios, pero no sabes cuál es su realidad socioeconómica, es muy difícil. A lo mejor le estás causando más problemas que resolviendo los que realmente fue, por los que realmente te fue a ver. Pero ahora, medicina, otra vez, no es una carrera como cualquier otra. Además del compromiso social, nosotros tenemos muchas de las personas que nos ven y nos escuchan son emprendedores o directores en compañías. Y tú sabes que siempre hay este mito de aprender a partir de la experiencia. Muchas veces te dicen, equivócate rápido y aprende a partir de eso. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes, ¿cómo aprende un médico? ¿Cómo mejora un médico? ¿Cómo se hace un mejor médico si no puedes aprender a partir de equivocarte? Todos los pasos tienen que ser medidos porque estás jugando muchas veces con la vida de alguien más. Exacto. Bueno, aquí hay dos cosas importantes y no me malentiendan, pero la medicina sí es un intento y error. Tal Ujú, vez no en nuestra práctica diaria o sea, como experimento con pacientes, no es así, pero al final sí lo es. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, bueno, primero son 7 años, a diferencia de cualquier otra carrera, son 7 años de estar conociendo, aprendiendo y entendiendo cómo se hace, ¿no? La medicina. ujú, Entonces, sí es un poco más larga la carrera que cualquier otro por la disciplina que tienes que formar, por el conocimiento que tienes que manejar, por al final, como, no sé, si tú eres arquitecto, pues bueno, tu primer trabajo puede ser el diseño de una casa que puede tener errores y alguien te lo supervisa y lo vuelven a hacer, ¿no? O sea, vuelven claro. a hacer el render. Pero aquí es como tu primer paciente no la puedes regar, ¿sabes? O sea, No. tienes, claro que las prácticas tú estás guiado por tutores antes de que te suelten y que abras tu propio consultorio. También de ver y la repetición de ciertas, eh, no conductas, pero ciertos patrones dentro de Ujú, que son al final signos y síntomas de una persona, eh, desarrollas como ese ojo clínico y esa sensación de decir, va por este lado, ¿no? Entonces, ahí es cuando me refiero a que es intento y error. Tú vas juntando las piezas del rompecabezas y te puedes equivocar en el diagnóstico, pero rápidamente encuentras cuál es. ¿Por qué? Porque te vas acercando. Es como, ujú. como un embudo que se va haciendo un poquito más. Y eso es lo que te enseña la carrera. De hecho, hace no mucho hice un en vivo que quien me estaba entrevistando en Instagram me decía, es que no nos gusta el ojo clínico de los médicos porque juzgan. Y yo es que perdón, pero es que eso te enseña la carrera. O sea, Ujú. un médico tiene que juzgar y no juzgar a la mala, sino tiene que ver ciertas características de tu persona, de tu físico, para que empiece a andar el coco y literalmente empieces a decir, vamos a integrar toda la información que esta persona, cómo camina, cómo habla, cómo se mueve, qué tiene, qué no tiene, cómo es su pelo, cómo es su piel, está seca, no seca, cómo es la mirada, cómo es, no sé, todo lo que alcancemos a ver para ir integrando un diagnóstico. Ujú. Entonces, al final, pues eso es lo que desarrolla la carrera, estar leyendo, estar practicándolo todos los días, pues al final, pues sí es un poco un mal, si lo vemos como del lado que estamos juzgando, pero al final estamos tratando de integrar toda esa información.
Pero lo que me refiero con intento y error es que todo lo que nosotros hacemos está basado en artículos científicos, en un Ujú, método científico, que al final es medicina basada en evidencia. Esa medicina basada en evidencia puede tener errores siempre y está justificado y documentado. Entonces es algo que tenemos que entender. Nosotros, por ejemplo, ponemos una quimioterapia y te vamos a dar el número exacto de probabilidad, por ejemplo, el 30% de que funcione. Hay una ujú. probabilidad del 30% de que funcione, pero hay un 70% de que no funcione. Aún así, yo te lo estoy aplicando y literalmente estoy dejando las probabilidades y estoy pues con toda mi fe y haciendo todo lo más posible a que ese 30% va a ser efectivo en ti. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, al final sí es un intento de error porque siempre es de probabilidades. Hay un tanto por ciento que al aplicar este medicamento desarrolles secuelas o efectos secundarios. Entonces, es un intento de error de ver si este medicamento con ese paciente desarrolla ese porcentaje de efectos secundarios. Entonces, no estoy diciendo que nada más lo hacemos por hacer, sino si hay Ujú. una razón de ser, pero cada medicamento, cada compuesto, cada decisión que se toma, hay probabilidad y estadística que al final esa es la medicina basada en evidencia. Entonces, sí es un intento de error constante porque al final todos entendemos, los que estamos profesionales de salud, entendemos que un medicamento no va a funcionar nunca de la misma manera que en todos los En pacientes. todo. Entonces, exacto, sí, sí es como, pues son probabilidades siempre. Pocas veces tenemos oportunidad de hablar con un médico como estoy hablando contigo. Generalmente se habla en otras circunstancias y también ustedes deben vivir mucho eso de que si conoces a un médico te llaman para pedirte un consejo y muchas veces debe ser difícil aconsejar sin tener todo lo, como decimos los mexicanos, los pelos de la burra en la mano. Pero eh, quiero preguntarte esto me imagino que muchas veces con un paciente llegas a sientes empatía de otra manera. Y muchas veces debe haber cercanía y debes incluso a veces hasta involucrarte de manera sentimental en el que sientes un poco más de una amistad más fuerte o algo. ¿Cómo hacen un médico? ¿Cómo puede hacer para nosotros como profesionales también hacerlo? Separar eso, tomar decisiones frías, decir, esto es lo que tengo que hacer, hasta aquí tengo que llegar como profesional, porque muchas veces nosotros también en nuestro negocio nos cuesta trabajo dejar, soltar, cuando ya a veces es necesario dejar ir porque estamos necios en algo que a lo mejor no va a funcionar. Pero ustedes, ¿cómo puedes hacer? ¿Dónde encuentras esa línea de decir, no me puedo involucrar, tengo que tomar decisiones profesionales, tengo que ser completamente clara de lo que estamos esperando, lo que estamos buscando? Como me decías, decirle a alguien las probabilidades de que algo salga bien y decírselo así de claro cuando alguien a lo mejor quiere escuchar otra cosa. Sí, yo creo que son dos cosas. El desarrollo de carácter que te da la medicina, la carrera, o hasta cualquier profesional de salud, porque también las enfermeras a veces se involucran Ujú, mucho en el claro. tratamiento de un paciente. Bueno, no a veces, siempre se involucran mucho en el tratamiento de un paciente, pero no es que lo ves tanto que te haces insensible, que sí suele suceder. O Ujú. sea, sí hay doctores que ya son cero sensibles a lo que está sucediendo alrededor, a la muerte, al fallecer, al perder a alguien, como que ya entienden que es parte de. Ujú. Y de hecho hasta a mí me pasa en ciertas situaciones, o sea, como que a veces lo asimilo muy rápido, que digo, sí, ya llegó a su tope. A veces creo que tarda un poquito más cuando cae de sopetón o cuando no Ujú. entiendes la raíz o cuando es un accidente, pero sí creo que es una parte del carácter que vas desarrollando durante la carrera. Ahora, también va a depender mucho de la personalidad de la persona. Ujú. Eh, o bueno, de la personalidad de cada quien. Yo pienso que, por ejemplo, la primera vez que a mí en el hospital me dejaron a un paciente que yo lo viera todos los días, yo sí me involucré y cuando me di cuenta que ya iba, o sea, ya lo iban a dejar fallecer, o sea, que Ujú. ya hasta su misma familia como que ya había soltado la toalla, sí, sí lloré, la familia me vio llorar, los doctores me vieron llorar y sí me llamaron la atención. Sí Ah. fue como, no puedes estar llorando por un paciente que no conoces, que es tu primer paciente, que va a tener un mal desenlace o un mal pronóstico, porque pues así es. Entonces, pues creo que eso lo vas entendiendo, lo vas
como te digo, vas desarrollando un carácter, pero pues también hay gente y hay profesionales de salud que por su personalidad son muy sensibles, donde llevan meses trabajando con un paciente y tuvieron esa esperanza de poder verlo Ujú. mejor y al final, como te digo, las probabilidades no estuvieron de su lado y terminó siendo un pronóstico no favorable para el paciente y creo que ahí sí es cuando quiebra la gente porque al final somos humanos y, y pues como te digo, hay gente que puede mantenerse y entenderlo como, bueno, eran probabilidades aquí, o sea, y lo entiendo como debe de ser. Gente que le cuesta un poquito más entender, pero al final creo que sí nos enseña la carrera un poco a soltar, Ujú. eh, a ver, a entender el proceso de la vida y también a entender, pues esto, ¿no? De la medicina basada en evidencias, que puedes hacer todo lo que esté en tus manos, pero al final el resultado es algo que tú no esperabas. Creo que eso sí te ayuda a entender. Pero, pero sí, definitivamente dependiendo de cada persona. Hay gente que yo he visto que fallecen 3 de sus pacientes en una semana y están como si nada, ¿sabes? O sea, Enteros. están como enteros y hay gente que veo que se estresa y que en vez de llorar más bien está de mal humor, Mm. pero sé que es porque tuvo un mal desenlace algún paciente. Hay gente que toma el fallecimiento de uno de sus pacientes como, ok, es aprendizaje y vamos por más, Ujú. ¿sabes? O sea, como que lo toma de una manera positiva. Eh, es dependiendo de cada persona, pero creo que sí te vas siendo un poco, no insensible, pero vas desarrollando ese carácter de soportar ese tipo de noticias y ver las cosas un poquito más frías en cuanto a cómo se está llevando, o sea, como un proceso. Entonces, creo que eso es lo que desarrollamos. Bueno, al menos así me tocó a mí. Claro que había pacientes en los que a mí se me rompía el corazón porque yo pensaba que podíamos había otra solución y la familia ya no tenía los recursos para alcanzar esa solución o ese tratamiento, o porque todos pensábamos que las esperanzas o el pronóstico iba a ser un poquito favorable o que íbamos a poder salir, tener otra opción y al final totalmente diferente, pero creo que al final lo entiendes. Sí, me imagino que también debe ser, no en el sentido como cualquier otro profesional que sientes la satisfacción de haber entregado todo, de haber intentado todo lo que sea posible, pero sí debes sentirte por lo menos satisfecho como profesional de decir, ya no había más, hice todo lo que yo podía hacer y lo que estaba a mi alcance. Cuando nos dijiste que al empezar hubo en algún momento que con un paciente sí te involucraste mucho, que llegó a pasar algo como que lloraste porque las cosas no estaban saliendo como esperabas, me imagino que en la medicina el papel del mentor, como dijiste tú, del tutor, debe ser muy importante cuando alguien empieza a tener siempre a alguien al lado. ¿Te acuerdas quién fue el tuyo? ¿Qué fue lo más importante que le aprendiste? ¿Qué es lo que te llevaste? ¿Y qué cosas dijiste, esto no lo quiero yo como profesional? Sí, creo que he tenido esos dos lados. Quien son tutores que tal vez ni se dan cuenta que son mis tutores o mentores Claro. de vida, porque les aprendo muchas cosas o sea, y las adquiero para mi vida y las quiero para mí, o les aprendo muchas cosas que digo, definitivamente esto no lo quiero. Em, entonces, durante toda la carrera, te digo, es una carrera muy larga y sí he tenido eh, diferentes tutores y mentores, unos intencionados, o sea, que si Ujú. ellos, me he acercado a ellos o ellos han acercado a mí y me han tratado de pues de dar lo mejor de ellos. Por ejemplo, está muy famoso ahorita, es el doctor Alejandro Macías. Creo que él llegó en un punto a mi vida en donde me aclaró ciertas dudas que yo tenía, ni siquiera tiene que ver con la medicina, sino de decisiones Ujú. profesionales. Eh, con pocas o muchas palabras, o tal vez él no se dio cuenta, o tal vez sí se dio cuenta, no sé, pero hizo que yo aclarara ciertas cosas que yo quería decidir, que justamente yo ya tenía mi canal de YouTube, yo ya estaba en redes sociales y yo no sabía si quería ser internista o sea, hacer una residencia médica o iniciar una carrera de comunicación en salud y él como que con pocas palabras me dejó muy tranquila de lo que yo debía hacer y me empoderó un poco. También tengo un profesor que de hecho me dio muchísimo gusto porque hace poco él descubrió mi canal de YouTube. O sea, él no sabía en qué había acabado yo y él Ujú. descubrió mi canal de YouTube. Me daba fisiología, una de las materias más típicas de la carrera de medicina.
y yo lo admiraba mucho en su profesión y él hizo que a mí me empezara a gustar la medicina interna. O sea, él no se acuerda, pero porque pues yo era un estudiante más, pero él me hizo entender los libros de medicina. Y hace poquito vi que en un video de mi canal dejó un comentario y dije, qué padre, o sea, qué padre que me Claro. encontró porque yo ya no volví a saber de él, él es cardiólogo, pero sí, creo que o sea, es un profesional de salud muy completo. También creo yo que no tiene nada que ver con la salud, pero fue mi profesora de una de las, es lo que te digo, en la náhuac hay muchas materias que no tienen nada que ver con medicina. Muchos lo ven como relleno, ¿no? Ujú. Es todo un bloque de 6 materias que se llama humanidades y lo ven como relleno, como bueno, pues es la que voy a panzar y que me va a subir el promedio o que ahí tengo que medio mantener. Y realmente yo sí me involucraba en esas clases, yo aprendía, yo quería ver qué me estaba enseñando. Hay unas como de corrientes de religión, Ujú. es una carrera, digo, una materia de humanidades, y muchos lo veían como, ay, pues están enseñando religión. Y no, realmente yo me metí y disfruté muchísimo la materia por entender por qué existían las religiones, ¿no? No solamente te están expresando de la religión católica, porque al final, pues la náhuatl es católica, eh, pero no, o sea, te explican la raíz de todas las religiones, padrísimo, porque ya entiendes un poco como esa fe de la humanidad, esos pensamientos, esas corrientes, entonces me encantó, pero bueno, una de las primeras materias que era algo de la comunicación, introducción a la comunicación o Ujú. no sé, y mi maestra también es figura pública, se llama Bárbara Tijerina. Y ella ahorita bueno, ella analiza el lenguaje corporal, acaba de publicar uno de sus libros y ella ha salido con Pedro Ferriz de Con en su programa, ahorita está en Latinos, o Latin Us US o Latin US, como se pronuncie, y ella analiza el lenguaje corporal de los presidentes, de políticos, de figuras públicas y te va diciendo más o menos cómo es lo que quiere decir con su cuerpo. Ujú. Y ella me dio esa materia de comunicación. De verdad, creo que yo era la única que ponía atención en su clase y hice un vínculo súper fuerte. Creo que hasta ahora nos llamamos, si tengo alguna duda de mi vida, de existencial, de lo que sea, ella me guía, me asesora, me ayuda a tomar decisiones y sí le he dicho que ella formó parte importante de la decisión que yo hice o lo que yo desarrollé para poder tener este trabajo que yo me inventé, ¿sabes? O que yo creé. Ujú. Creo que ella fue muy importante porque me enseñó cosas que si tú escuchabas tantito su clase, iba mucho más allá de cómo puedes impactar en las personas, cómo puedes comunicar, cómo puedes trascender. Y creo que ella sí me dejó muy claro eso y lo tengo muy, bueno, muchas de las cosas que hago todos los días tiene que ver con eso. Entonces, sí se lo he agradecido porque ella fue una de las mentoras. Y finalmente, creo que pues uno de los mentores pues más grandes que he tenido ya de la carrera de medicina, eh, pues sí fue dentro ya de mis prácticas Ujú. médicas. Eh, no fue solamente un mentor, fue como toda una comunidad de internistas, eran como 3 o 4 que yo veía la dedicación, ellos ni siquiera eran todavía doctores, eran internistas, eran residentes Ujú. y vi la dedicación con la que querían mejorar todo un servicio de medicina interna y la dedicación que sí le ponían a los pacientes. Ya ni siquiera los mismos doctores le ponían esa dedicación. Eran como, te digo, 3 o 4 médicos internistas que ahí fue cuando dije, yo quiero ser ellos en algún momento. Quiero que los mismos doctores, o sea, no sé cómo explicarte, los doctores los esperaban a ellos para tomar decisiones. Entonces dije, sí, creo que yo quiero ser esa persona que no importa mi edad, no importa, pues, si soy con menos experiencia que otras, pero por la pasión y por la dedicación que le pongo a mi trabajo, quiero que los mayores, o que cada vez que yo entre en un salón, haga la diferencia. Entonces creo que ellos fueron mis mentores. De hecho, yo salí con uno de ellos
Y es muy disciplinado, me dejó mucha disciplina, o sea, que yo aprendí, lo que más aprendí de él es la disciplina totalmente. Eh, pero sí, de verdad, creo que son personas que se recuerdan en ese hospital y en ese servicio como que dejaron una marca que Mm, querían comprometerse con cada paciente que estaban ahí, con sus labores, y es bien común que ahorita, y más ahorita que estamos en la época donde todos están revolucionando, eh, los médicos se quejen de las horas de guardia o las condiciones en las que están trabajando, pero también lo hablaba ayer, justamente ayer hablaba, es una decisión que tú sabes a qué vas. ya. O sea, ya basta de estarse quejando, ya basta de querer evadir la disciplina que es la carrera de medicina. Tú sabes que si vas a entrar a una residencia en México, vas a estar 4 años haciendo guardias ABC, que significa dormir cada tercer día en el hospital. Tú sabes que a eso vas. Entonces, eso es la medicina, y creo que ellos me enseñaron a apasionarme por esas guardias, por cada hora que estamos ahí, no las vamos a volver a vivir, todo lo que puedas aprender. Entonces, realmente disfruté, por ejemplo, yo en el internado cuando me topé con estas personas, y de verdad disfruté mi internado. O sea, no hubo una sola guardia que decía, por favor, ya que se acabara, y agradezco mucho porque ellos me hicieron ver eso. El valor del mentor, ¿no? Como dices, hay Sí, veces que sin decirte algo te está enseñando, porque muchas veces lo que más apreciamos de ellos son los valores, cómo hacen las cosas. No necesariamente, digo, no tiene que ser necesariamente alguien que trabaje en nuestra profesión, pero alguien que nos gusta cómo hace las cosas, eso nos puede influenciar mucho. Hablabas de cuando estudiaste la materia esta que tenía que ver con las religiones, que me parece fundamental para un médico, por lo menos entender por qué alguien cree lo que cree, porque también vas a tener que influenciarle y venderle una idea de un tratamiento, algo, y yo creo que es importante, pero lo que me interesa de esto, Jackie, es preguntarte, ¿tú por qué crees que tú tienes esta manera de entender, de aprender de muchas más disciplinas, de tener un conocimiento más amplio? Si tú crees que fue algo que viste en tu casa, que lo aprendiste desde muy pequeña, o fue algo que tú de manera intuitiva lo fuiste desarrollando, ¿tú por qué crees que lo tienes? Y si ya que, y además me parece que lo tienes muy consciente que tú lo tienes, porque nos comentas una y otra vez que tus compañeros no lo hacían, pero tú sí lo hacías. sí. Y ya que lo tienes de manera consciente, ¿cómo podemos todos desarrollar esta habilidad, si se le puede llamar, inquietud, por tener un conocimiento mucho más amplio que nos haga más valor, más valiosos como personas y como profesionales? Sí, bueno, siempre fui, no interactiva, porque no es esa la palabra, sino como interesada en muchos temas a la vez. Ujú, Siempre vendía algo. Siempre, por ejemplo, estuvo de moda ponerse, que las mujeres se pusieran plumas en el pelo y como de adorno, entonces yo era la que vendía todas las plumas y las ponía. Luego estuvieron de modas pantalones de colores entubados, entonces yo era la que tenía todos los pantalones entubados a la venta, ¿no? O sea, yo ujú, era la que conseguía el proveedor y todo. Entonces, desde chiquita yo siempre estuve como haciendo muchas cosas, me involucraba en todas estas, pues al final para tener como algo más que hacer y un ingreso, ¿no? Un ujú, ingreso extra. Yo nunca tuve la necesidad de trabajar como por necesidad ujú. de llevar dinero a casa, pero sí, por lujos, siento que mi papá me obligó en algún momento a decir, pues, o te lo pagas tú o no existe. Ujú, Entonces, sí siento que desde ese momento, pues, yo emprendí o desarrollé un interés por estar generando algo para tener mis propias cosas, y nunca me había dado cuenta que siempre algo estaba haciendo, hasta que una amiga me dijo, ¿y ahora en qué estás? Siempre estás en algo, o sea, siempre estás en algo. O sea, fui también, trabajé en un antro, por ejemplo, en todo el tema administrativo de estos bares y antros, o sea, hacía fiestas de paga, obviamente, o sea, de que la gente iba y pagaba su ujú. boleto. Entonces, o sea, ahí me cayó el 20, que dije, sí es cierto, siempre estoy haciendo algo diferente. Luego entré a la carrera y no estoy diciendo que era la única, porque realmente no recuerdo, pero sí creo que era una de las únicas que tenía un trabajo mientras estudiaba. Ujú. Y sí era la única,
que me involucraba en todas las cosas estudiantiles. Así, Ujú. éramos 99 estudiantes en la generación y yo era la única que estaba metida en todos los demás, como, pues sí, cursos, oportunidades, todo yo lo tomaba. Después me empecé a dar cuenta que realmente, o sea, hubo un momento en la vida en la que yo dije, tal vez, porque durante toda mi carrera yo discutí mucho con el director de carrera de Querétaro, de medicina de Querétaro, porque él me decía, es que solo te tienes que enfocar en medicina. O sea, Ujú. no te puedes estar distrayendo, te estás distrayendo mucho, tienes... Y yo no iba con ese pensamiento, o sea, a mí me interesaba muchísimo la medicina, pero también me interesaban muchísimas otras cosas. Claro. Entonces, le terminé diciendo que yo ya no quería estar en esa universidad, que me quería ir a la Ciudad de México, donde yo sentía que había personas que pensaban más como yo. Me dijo que sí, que él me daba autorización de cambiarme a la Universidad Norte y solicitó mi transferencia, me cambié y sí, completamente entré a una generación mucho más grande con gente que piensa diferente, hay de todo tipo de pensamientos. Pero aterrizando bien a tu pregunta, yo nunca me di cuenta realmente que todo lo que estaba aprendiendo eran herramientas. Ujú. O sea, yo nunca me di cuenta que todos los trabajos que había tenido, dialogar con comerciantes, trabajar en el área de administración, en un antro, o en un bar, no sé, dormirme un poco más tarde, o administrar mi tiempo de una manera diferente a mis compañeros, porque ellos se dormían tarde estudiando, pero yo me dormía más tarde porque tenía que ir a trabajar y después estudiar. Todo eso eran herramientas que yo iba desarrollando hasta que me gradué. Me di cuenta que estaba parada en un panorama completamente diferente a los de mis compañeros. Y eso es lo que hoy yo trato de comunicar en estas entrevistas o en entrevistas que me hacen de qué piensas sobre los especialistas, por qué no hiciste especialidad médica. Eso es lo que trato de comunicar. Y lo decías también en tu podcast con Federico, que la gente que se especializa nada más en un tema pierde a veces la noción de un panorama general. Ujú. Y yo pienso que el médico general, no el especialista médico, pero el médico general tiene que tener todas estas herramientas o sea, un panorama de herramientas muchísimo más sólido que el que un estudiante normal o sea, sale. Ujú. ¿Por qué? Porque yo por mi lado, por mis vías, tomé todas estas opciones, tomé cursos, hice, vendí, deshice, trabajé y tuve demasiadas herramientas para poder tener una visión de qué es lo que puede hacer un profesional de salud en el mundo. Y creo que a los estudiantes de medicina, a todos los estudiantes en general, pero a los de medicina los están encaminando a un panorama muy limitado en lo que solamente le dicen médico general y automáticamente tienes que hacer especialidad médica. No les están enseñando todo lo demás que puede hacer un médico. Para empezar, ser médico general ya es una profesión Ujú. y mucha gente se la salta, o sea, piensa que nada más es un escalón y ni siquiera la saben ejercer bien. Entonces, desde ahí creo que las universidades o las escuelas de medicina están sesgando mucho a los alumnos, los están limitando y no les están dando un panorama real de qué es ser un profesional de salud. Ahora, hablando de las especialidades médicas, también siempre lo menciono que ahorita porque ya duplicaron el número de plazas o sea, de espacios o de personas que pueden entrar a hacer una especialidad médica. Pero el año antepasado, solamente el 18% de las personas que hacían el examen nacional de residencias podían entrar. Entonces, por probabilidad y estadística, eh, casi el 80% de las personas iban a quedar fuera siempre. Imagínate. Imagínate el 80% de los médicos frustrados de no poder ser alguien ejerciendo en el mundo médico. Entonces se genera un ambiente tenso de que ya les da igual, que dicen soy mediocre, no sé nada, no pude pasar, o sea, no voy a ganar Ujú. bien, de desinterés total y de limitaciones, porque al final nunca los enseñaron a hacer algo más. Ujú. Entonces, creo yo que cuando ya me di cuenta que todas estas cosas, pues al final yo creo que mi papá ni cuenta se dio que me estuvo enseñando a trabajar. Mi mamá también siempre nos apoyó en todo lo que queríamos hacer, nos apoyaba muchísimo. Entonces,
siempre fue como ese pilar de la voz que nos decía, sí, sí puedes, hazlo, no pasa nada, no importa que el doctor te diga que no, o sea, el director de carrera, tú sé que tú tienes la capacidad de poder ser parte de la federación de alumnos y sacar adelante la carrera. Además, yo tenía beca, Ujú. entonces yo tenía que mantener un promedio alto para mantener la beca. Entonces, creo yo que al final mis papás no se dieron cuenta, pero inculcaron en mí el poder hacer las cosas y el decir, tienes que, de alguna manera tienes que salir adelante, entonces pon atención o sea, lo que está Claro. sucediendo. Todo, de todos puedes aprender algo, bueno o malo. Mi mamá siempre me dice eso, bueno o malo, de todos puedes aprender, entonces pon atención en lo que estás viendo. Y creo que eso no me di cuenta hasta que me gradué de que sí soy una persona con no estoy diciendo con más conocimientos, estoy diciendo con más herramientas que no me voy a quedar nunca parada. O sea, si se me cierra una puerta, ya estoy abriendo otra. Y creo que eso es lo que a mí me gustaría dejar en el mundo de la medicina y darle toda esta como visión a quien la quiera tomar, a quien la quiera entender, de los estudiantes de medicina y cualquier estudiante, decir, tomen todo lo que venga porque al final te va a hacer tomar mejores decisiones y nunca se te van a cerrar las puertas si lo sabes hacer. Es que lo has descrito de la mejor manera posible, Jackie. Son herramientas, todo el conocimiento son herramientas. A mí me pasó estudiando ciencias de la comunicación. Yo tenía muchos amigos que querían hacer televisión y entonces lo único que les interesaba era aprender a hacer televisión y a manejar la cámara y a grabar un programa de televisión. Yo decía, pero la gente que graba, que utiliza mejor la cámara, tiene 30 años de hacerlo, nunca estudió ciencias de la comunicación, Ujú. no le vamos a enseñar a colocar una luz porque tiene 30 años de experiencia. Claro. La televisión, el cine, el radio se hace de otra manera, se hace con ideas y hay que aprender a desarrollar las ideas. Y eso es como tú decías, son herramientas que después te llevan a cualquier otra parte, ¿no? Hoy vivimos, yo creo, que la época en que el experto, el especialista está muriendo, y hoy se necesita ser un poco más generalista y conocer más cosas, ¿no? Un poco, yo siempre hago la referencia de Leonardo da Vinci, ¿no? El hombre del Renacimiento, que Sí. aprendía de todo y hacía armas, hacía espectáculos de teatro, hacía el vestuario para el teatro, hacía obras de pintura, escultura, todo. Todo lo recordamos por las obras de arte, pero además hacía muchísimas cosas y todas las hacía más o menos bien y una nutría a la otra. Pero fíjate otra cosa que voy a decir, me voy a atrever, no nos escucha mucha gente, se va a quedar entre nosotros, porque además yo no tengo hijos, entonces siempre es tomado como alguien que no tiene hijos, pero qué buena manera de tus padres de no condicionarte ni de formarte, pero sí de dar, de abrirte posibilidades, porque muchas veces cuando un hijo pide algo, la reacción inmediata del papá o de los padres, si pueden dárselo, es dárselo, porque creen que lo están formando así y creen que le están dando lo que necesita. Sí, Claro. entonces si yo le puedo comprar algo a mi hijo, se lo compro inmediatamente. En vez de que a lo mejor darle eso que te dieron a ti, de empoderarte, de hacerte una persona más segura, diciendo, bueno, aquí tienes el apoyo, pero si quieres algo, ¿por qué no vas tú y luchas y aprendes a hacerlo y aprendes cómo se hace? Y si algún día algo pasa malo, bueno, aquí hay alguien que te va a apoyar. Pero creo que es una manera más valiosa, diferente, no quiero decir mejor, pues distinta, de formar a alguien, de darle herramientas, que es finalmente lo que estábamos hablando ahora. También hablaste que los últimos 2 años nos han hecho cambiar muchísimo. Y me imagino que la medicina es una cuestión, una profesión de hábitos, de cosas recurrentes que haces. En tu perspectiva, tú como médico, ¿qué cosas en los últimos 2 años has tenido que desaprender por completo de cómo venías trabajando para aprender, para dar espacio a trabajar de otra manera? Pues lo más importante creo que ha sucedido en los últimos 2 años de mi vida es tomar la decisión de no hacer una especialidad médica. Ujú. O sea, yo todavía estaba como en ese incertidumbre o en esa indecisión, más que incertidumbre, de, de saber si quería hacer una especialidad médica. Todavía me gustaría hacerla si tengo algún tiempo, pero ya sé que si la hago es por una experiencia personal. Ni siquiera lo voy a ejercer, no pretendo vivir de eso. Es por vivir la experiencia de la residencia, no de ser un internista. Ujú. Eh, pero bueno, eso ya es algo muy personal.
Pero sí, como profesional de salud, como profesionista en el mundo, creo que sí, la decisión que tomé es voy a tomar esta decisión de abrir una nueva carrera dentro de los profesionales de salud, que es la comunicación en salud. Hay universidades muy reconocidas que están ofreciendo esa maestría o esa especialidad y creo que yo tengo la oportunidad y voy a ser como pionera en esto. Me está gustando muchísimo y de verdad o sea, soy muy mucho ánimo, vivo una vida que nunca me imaginé vivir a esta edad, o sea, como que siempre lo proyecté de otra manera. Entonces, estoy muy, muy contenta. Creo que eso es lo que he decidido en estos años, obviamente también por la pandemia, creo yo que, o sea, no fue la decisión por la pandemia, pero creo yo que se salieron muchos trapitos al sol de lo que es la medicina o cómo se está ejerciendo. Ujú, Se descuidó muchísimo el área médica, aunque todo, porque se utilizó de más por obligación, sobre enfermedades por la pandemia, ujú. pero no se hizo una inversión. O sea, como que si antes estaba acabado, ahora está mucho más acabado. Entonces, eso es algo que no me atrae. Ahorita como que, o sea, entrar a un mundo donde están batallando, como que siento que yo ya pasé ese, ese nicho, no sé, o sea, Ujú. Y ahorita estoy descubriendo un mundo en donde precisamente estoy conviviendo con otro tipo de personas, donde estoy aprendiendo, por ejemplo, cuando decidí completamente ceder mi consultorio a una amiga y decir, yo ya no voy a ver más pacientes, me voy a dedicar únicamente al posicionamiento de contenido, de cómo formulas una oración para que llegue el mensaje de salud, de cómo le hablas a los niños, cómo le hablas a los adultos mayores, cómo le hablas a las mujeres, cómo le hablas a otras poblaciones. Me estoy especializando en eso. Creo yo que o sea, tuve que empezar a desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, hoy ya sé editar, ya sé Ujú. iluminar, ya sé autograbar un Wow. video, ya sé posicionar un video en YouTube, ya le entendí al algoritmo de algunas redes sociales, me faltan de muchas otras. Estoy aprendiendo cómo ver qué están haciendo otros países en áreas digitales. Eh, también he tomado demás, creo que este año ha sido el que más cursos he tomado. Por ejemplo, tomé uno de contenido digital en salud en Harvard. Mm. Estoy tomando ahorita un curso de puras, o sea, somos emprendedoras mexicanas, entonces ahora estoy hablando ya con empresarias. Ujú. Eh, Estoy aprendiendo ese nuevo lenguaje. Me estoy metiendo también un poco en el mundo de las finanzas, entonces ya estoy siendo una persona completamente diferente. No es que me esté alejando de la medicina porque todos los días leo, investigo, sintetizo, razono lo que está sucediendo en algún artículo o lo que están publicando en algún artículo, pero ya no lo estoy viendo con pacientes, sino que ya estoy viendo un mundo un poco más real en otras áreas. Entonces, ese fue el cambio que personalmente yo hice, pero de trabajo, pues me cambié de departamento y traje todo lo que pude a mi departamento para no tener que salir. Entonces, hoy mi departamento es multiusos y todo el mundo sabe Oficina, que todo. oficina, pueden grabar un podcast, Estudio. pueden grabar todo con el ambiente, o sea, lo adapté todo para que aquí pueda estar todo. De hecho, gente que trabaja conmigo viene y me dice, es que ¿para qué rentamos oficinas? Aquí está todo, o sea, ya está mucho más Ujú. cómodo. Entonces les digo, bueno, agradezco que se conformen con esto, pero sí creo que lo hice bastante bien, o sea, creo que está bastante bien adaptado. Felicidades. Bueno, además de que tenemos una buena doctora, ahora tenemos un excelente comunicador, ganamos nosotros también. Oye, pero voy a aprovechar, estando hablando con un médico, y ahora que te dedicas mucho más de frente a todo lo que tiene que ver con prevención, que si algo aprendimos estos 2 años es que se había descuidado, como bien dices, porque no es tanto negocio, creo yo, que el negocio está en Claro. otra parte, así que por eso tanto los gobiernos como las instituciones privadas habían dejado eso de lado. Qué bueno que tú nos ayudes a eso, a regresarlo a la palestra donde tiene que estar, que es muy importante. Rápidamente, para quien nos escucha, platíganos 2 o 3 de los mitos más grandes de salud con los que te enfrentas todos los días. Que dices, esto no puede ser, ojo, aléjense de este tipo de información, esto no es cierto. Mira, a mí me parece tan natural pensar que la salud es al mismo tiempo
productividad, dinero, sentirse bien, trabajar con ganas, pero no, la mayoría de las veces me encuentro con que las personas hablan únicamente de salud cuando están enfermos. Claro. Bueno, yo creo que sí, tenemos que agradecer que en estos últimos 2 años hemos hablado todos los días de salud. Quien ya no se dio cuenta de la importancia que es la salud todos los días de nuestra vida durante estos años, ya no sé qué tenemos que hacer Sí. para que lo entiendan. Pero bueno, creo que 3 puntos importantes que yo quiero recalcar y que de verdad les quede, o sea, han salido cualquier tipo de charlatanes en esta Ujú, ola, siempre han existido, pero creo que han abusado de las circunstancias y, número uno, que se den cuenta eh, que al final este tipo de personas actúan de una misma manera. Por ejemplo, todos los retos, todos los grupos de sanación, todos los grupos de, sí, todos los retos de 21 días, de que te voy a enseñar a es. comer, no funcionan, así no funciona la mente humana, no adquiere hábitos de esa manera. Entonces, si te están diciendo que te apliques una crema por 21 días y que vas a, o sea, o que hagas X hábito por 21 días y vas a ver los resultados, es algo que no va a perdurar, que Ujú, probablemente puedes ver un impacto en agudo o en pocos días, pero que no va a ser algo que trascienda en tu vida o que ujú, continúe o que perdure. Entonces, eso es como lo primero, como dense cuenta y creo que tenemos que estar ubicando ya los charlatanes que en estas épocas ujú, han salido muchísimo. Número dos, yo creo que, o sea, mucha gente cree y de verdad, o sea, yo lo he dicho en otro podcast también que, bueno, lo editaron una que lo dije muy trágico, pero independientemente si el virus de coronavirus fue inventado, creado o diseñado por un laboratorio, ya existe. ya está Y aquí. así ha pasado, exacto, ya ha pasado con el virus de VIH, o sea, con diferentes virus y patologías que han dicho que las han creado. Independientemente si fueron creadas en un laboratorio, ya existen en nuestra sociedad. Entonces, nunca vamos a poder saber si fue primero el huevo o la gallina, si fue creada o no creada, pero tenemos que tomar cartas en el asunto porque ya es una enfermedad que está matando. Está el sarampión, está la varicela, está la influenza, hay muchísimas enfermedades que ya existen y ya están dentro de nosotros. Entonces, ya la discusión no es lo crearon o no lo crearon, la discusión es qué tengo que hacer para Claro. prevenir estas infecciones. Ujú, Entonces, ya no nos toca, ni a mí, que soy doctora, no me toca investigar si lo crearon o no lo crearon, nos toca difundir esta información y dar estos, pues no consejos, pero pues estas, sí, pues reseñas, advertencias de cómo hacer para no tener estos virus. ujú, Déjense ya del discurso de que si lo crearon o no crearon, o sea, la verdad ya está de más discutirlo, ya existen estas enfermedades, ya están matando gente. Entonces, no se desgasten en pensar eso, ujú, solamente aprendan las conductas que nos alejan o que disminuyen el factor de riesgo para poder nosotros tener esas enfermedades y patologías, desde el cáncer, que también dicen que el cáncer no existe. Y bueno, todas estas teorías conspiratorias, pues si te estamos diciendo que estas son lo que la evidencia científica arroja que esto es lo que está funcionando, ¿por qué no lo harías? ujú. ¿Sabes? O sea, son cosas tan sencillas de hacer que al final es prevención. Y por último, yo creo que eh, tiene que ver un poco con estos retos que te venden una idea de que va a cambiar tu vida, pero sí me gustaría que la gente entienda que la nutrición o la alimentación que nosotros le inculcamos a nuestros hijos sí impacta en un futuro. Entonces, pues yo creo que falta muchísima educación en ese punto de qué sí, qué no. Y por ejemplo, ahorita que está muy de moda que están quitando las maruchans, la Ujú, solución no es quitar las maruchans del mercado, la solución es que entendamos cuándo sí y cuándo no una maruchan. mm, Entonces, o bueno, por no decir marcas, una sopa instantánea, pero mm, es lo mismo con los cereales, es lo mismo con las barritas, es lo mismo con el nuevo etiquetado. Es más bien que la población, en vez de ponernos, o sea, de prohibirnos, seamos personas más educadas en la toma de nuestras decisiones. Entonces, creo que esos son como los consejos más fuertes. Y dentro de esta educación,
es también entender que pues es eso, lavarse las manos, usar cubrebocas, vacunarse, son medidas súper sencillas y gratuitas, o sea, literalmente son gratis, que tenemos al alcance para inculcarlo a nuestros hijos y nosotros mismos hacerlo para frenar enfermedades infecciosas. Entonces creo que eso es lo que yo le diría pues a la gente, y más ahorita que todo el mundo está hablando de salud. O sea, creo que antes de la pandemia prácticamente podría decir que éramos 10 doctoras mujeres que hacíamos contenido en internet. Y ahorita entras a TikTok y hay miles de doctoras hablando, ¿sabes? Entonces, ¿cuánta información falsa, no real o con falta de actualización no está consumiendo el público? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, esas son las tres cosas que diría, no los retos, saber que las enfermedades inventadas o no inventadas ya están aquí, entonces hay que prevenirlas. Y por último, la educación en salud que inculcamos y que nosotros queremos adquirir es lo más importante más que la prohibición. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con la doctora Jackie López. Ya aquí estamos entrando a la segunda parte. Es rapidísimo, son preguntas más rápidas, nada más para entender Claro. un poco más tu mentalidad como profesional, que además ya nos platicaste lo interesante que estás entrando a una nueva etapa. Te estás viendo no solo como médico, sino también como emprendedora, y además como comunicadora. Así que esto va a ser muy interesante. Lo primero, me imagino que por ser médico, ya me imagino por dónde van los tiros, pero ¿cuál es el hábito que tú consideras definitivo, el hábito personal que consideras definitivo en tu trayectoria profesional? La disciplina. Ujú. Todos los días hacer algo por mi carrera y por mí. O sea, yo creo que todos los días es momento de leer algo nuevo, escuchar algo nuevo, poner en práctica algo nuevo, tener una herramienta más al final. Si todos los días tienes, por más pequeña que sea esa herramienta, más sencilla que sea, si todos los días, aunque sea domingo, que la gente quiere descansar, pero de verdad, ver una película puede ser una herramienta, te pone en un Claro. modo creativo, ¿qué puedes sacar de eso? Em, Creo que si todos los días te propones hacer eso, vas a tener 365 cosas diferentes en un año, o herramientas nuevas. Entonces creo que temas de conversación, pláticas, cómo construir algo, no sé, son herramientas nuevas que vas a adquirir todos los días. Eso que dices de a lo mejor pensar en mejorar todos los días, no sé quién lo dijo, lo leí alguna vez, de mejorar un 1% como persona, como profesional al día, al año eres 365% mejor. Con solo mejorar un 1% todos los días, lo cual le tiene todo el valor. También comparto contigo esta idea de que ver una película, el tiempo de ocio también puede ser aprovechado como una herramienta. Yo no sé si está mal, para mí, a mí me funciona. Yo no veo una diferencia muy grande entre mi vida personal y mi vida profesional. Yo digo que cuando me estoy divirtiendo, enriquezco también mi vida profesional, porque las cosas que ahí aprendo, como dices, de ahí me surge una idea distinta. Ah, esto que vi en aquel lugar lo puedo aprovechar de esta manera en el trabajo. Obvio, tengo mis tiempos de descanso muy marcados, pero sí intento que mi vida personal y mi vida profesional no estén tan separadas, que una enriquezca a la otra. Y eso me parece que a mí, en mi caso, me parece muy bueno y muy valioso. Me ayuda mucho. Ahora, ya nos platicaste hace un rato que cambiaste tu manera de trabajar un poco, llevaste todo a tu departamento y estás trabajando ahora casi todo el tiempo de tu Ujú. departamento. Ahí haces todos tus videos, haces todo lo que comunicas en redes sociales, pero además, ¿hay alguna práctica, algo distinto, una manera diferente de organizarte, que estés haciendo algo completamente nuevo que te haga hacer mejor tu trabajo hoy en día? Pues creo yo que hasta septiembre que inicié el curso con las emprendedoras y con las empresarias, Ujú, creo que me di cuenta que poco tiempo me dedico a mí. O ujú. sea, en ejercicio, en arreglo, en sentirme bien, en comer bien. Entonces, creo que hacer un horario en donde marques actividades que sí o sí tienes que hacer y que no hay nada en este mundo que te pueda distraer, creo que es algo que sí estoy volviendo a aprender. Ya lo había aprendido hace mucho tiempo, donde pues en dinámicas en la escuela, en primaria, justamente te dicen, a ver, ¿qué vas a hacer todos los días que nadie te puede distraer o que es para ti o por, o sea, sabes, como por gusto?
como un gusto personal. Pero creo que ahorita traerlo ya a mi vida adulta, a mi vida de profesional, ya también me enriquece muchísimo, o Ujú. sea, porque digo, este momento, esta hora de lectura es mía y ya no voy a contestar el teléfono, ya la gente sabe que no voy a contestar, que estoy haciendo esto, entonces he puesto 2 horas en el calendario donde sí o sí tengo que estar enfocada en mí, que es lectura. Al menos estoy haciendo 30 minutos de lectura diario. eh, Voy un poco lento y no por el tiempo, sino porque el proceso que llevo en la lectura, o sea, hago anotaciones, vuelvo a Ujú. leer el párrafo, o sea, como que llevo, pero pues al final lo estoy disfrutando muchísimo. De hecho, a la par del que leo, estoy escribiendo un libro, entonces Ujú. mientras voy leyendo, yo voy redactando mi libro, entonces voy un poco lento, pero estoy muy contenta. Y hacer ejercicio, pues al final soy doctora y creo que entiendo mucho del beneficio que tiene el ejercicio, no solamente en la salud física y de activarte, sino también en el cerebro. Ujú. O sea, creo que este año han sido de altos y bajos y estar encerrados, pues al final yo ya no salgo, ya no tengo Ujú. por qué salir, pero o sea, aquí tengo todo mi trabajo. Entonces, digo, está comodísimo, pero llega un momento en el que tienes que sacar toda esa energía, que tienes que romper como esos, pues como rutinas y tienes que activar otra vez tu cerebro de otra manera. Entonces, pues toda esta dopamina, toda esta serotonina, oxitocina la tienes que sacar en algún momento y sí he visto la diferencia de hacer 7 minutos de ejercicio. 7 minutos, estar saltando, poniendo una canción, hacen la diferencia de cómo te sientes en el día y cómo vas a tomar decisiones. Y pues bueno, básicamente eso es lo que he hecho. Oye, déjame preguntarte, ¿tú crees que es algo, yo lo he visto mucho en los médicos, que curiosamente muchas de las cosas que recomiendan les cuesta trabajo a ellas hacerlas? He visto muchos médicos que fuman, bueno, como dices, obviamente también la profesión tiene algunas cosas que hay que pagar, pero se desvelan mucho, trabajan de lunes a domingo, en fin, como que les cuesta mucho trabajo tener una vida muchas veces de lo que organizan, pero curiosamente yo creo que muchas de las personas que vemos ahora en redes sociales recomendando cosas como que tienes que tener una vida ordenada y eso, yo creo que muchas veces para alcanzar un éxito extraordinario, por algún periodo de tu vida tienes que desbalancearla y tienes que entregarte de lleno a algo para poder conseguir un éxito sobresaliente, estar por arriba de la media. Creo que hay que desbalancear y creo que es algo que le pasa mucho a los médicos, que les cuesta mucho trabajo balancear su vida. Sí, creo que, bueno, siempre se ha dicho que el peor paciente es el médico, entonces no seguimos nuestros propios consejos. Obviamente por la carrera tan estresante, las horas laborales, los pocos momentos que tenemos para descansar, para platicar de nuestras Ujú. cosas, recurren, pues, por ejemplo, al cigarro, al hábito del tabaquismo. Eh, Mal comen, mal duermen y, bueno, mal comemos y mal dormimos, ¿no? Ujú. Yo sí creo que aprendí estos hábitos de mal comer y mal dormir en el internado y hoy los sigo aplicando. O sea, realmente no llevo una buena alimentación ni un buen estilo de dormir o mis horas Ujú. como deben de ser. Desde hace muchos años así me ha funcionado, pero sí hoy que tengo 30 años estoy viendo que hay repercusiones y como tú Ujú. dices, en algún momento puede funcionar ese desbalance para meterle con todo, pero te lo va a terminar Claro, cobrando, claro. claro. Entonces va a llegar un momento en que tienes que reaprender a bajarle tantito, otra vez cuidarte, estos hábitos que algún día te enseñó tu mamá o que te enseñaron en casa de tres comidas al día, tienes que reaprenderlos. Ujú. Y creo que ese es el momento en el que estoy yo, o sea, estoy reaprendiendo ciertos hábitos en los que ya no puedo desvelarme como antes, ya no puedo, no solamente desvelarme, sino que mi mente ya se satura mucho más rápido si no estoy alimentada correctamente. Entonces estoy reaprendiendo a hacer esas cosas. Al final es lo que le pasa a los médicos, cuando no se alcanzan a escuchar que ya es momento de bajarle, pues ellos mismos se terminan infartando, empiezan a subir de peso, ya están más involucrados en hábitos eh, tóxicos, que es como el Ujú. tabaco, o comida chatarra, refrescos, o sea, otro tipo de hábitos. Incluso hay gente que no se da cuenta que se está quedando, por ejemplo, están perdiendo pelo
por Ujú, no dormir o por no alimentarse correctamente. Son médicos y ellos ujú. deberían de saber qué es lo que está sucediendo, pero no alcanzan a escucharse. Fíjate, vamos a dejarlo aquí como reflexión para las personas que nos escuchan, que muchas veces estamos tan interesados en algo que a lo mejor perdemos foco de ver un poco el panorama más grande. Entonces, ¿sabes? Yo creo que toda la vida es un proceso de reflexión todo el tiempo y a lo mejor estar tomando a veces distancia para ver otro, desde otro punto de vista, ver qué estoy haciendo, verlo desde una óptica diferente y yo creo que eso nos va a enriquecer a todos. Pero sí, yo lo he notado mucho con los médicos, que muchas veces les cuesta trabajo adquirir un estilo de vida que nos recomiendan a los pacientes. Ahora, ¿tú te acuerdas de algún momento, experiencia, estrategia que digamos que haya impulsado mucho tu desarrollo profesional? Que digas, mira, Julio, a partir de que hice esto, las cosas cambiaron o empecé a crecer muchísimo. Ahora, por ejemplo, tu caso en redes sociales o algo, ¿hay algo que nos pueda decir, ojo, esto sí hizo diferencia? Creo, o sea, número uno, ponerme a hacer las cosas, o sea, nadie la va a Ujú, hacer por mí y ponerme a hacer las cosas, decir, ok, yo quiero hacer esto, ¿cómo le tengo que hacer? Y ese es otra vez, empezar a pensar fuera de la caja, de decir, no solamente tengo que enfocarme en la medicina, tengo que aprender otras cosas, porque al final mi proyecto de prevención me lo rechazaron porque no había mercadotecnia, ¿no? ujú, Entonces tengo que aprender otras áreas. Pero creo que en el momento en el que sí cambió completamente mi perspectiva, estaba rotando en una materia que es oftalmología de los ojos. ujú. Y no es que no haya aprendido oftalmología, de verdad es que estaba muy padre el grupo con el que aprendí oftalmología, pero me interesé mucho en el sistema del hospital. Y creo que ahí sí cambió mi visión, cambió muchas cosas en las que me empecé a dar cuenta que a mí me gustaba mucho lo administrativo, que me gustaba mucho la prevención, el sector salud, en salud pública o literalmente cómo está organizado el sector salud. No más que la medicina, pero es que sí es un área que está poco explorada y que pues al final muy poca gente le agarra el gusto y yo le estoy agarrando el gusto. Ujú. Entonces dije, quiero aprovecharlo, quiero empaparme de esto y ahí fue cuando dije, necesito aprender más cosas que solo medicina. Necesito ver qué más necesita, qué más allá se necesita en la salud pública. Yo creo que esto En- también es un muy buen consejo para todo el mundo, es siempre intentar aprender algo más que además nuestra especialidad. Esto va a ser un poco difícil, me gusta anticiparlo, Jackie, especialmente ahora por lo que nos acabas de decir hace unos minutos, pero por favor recomiéndanos, mira, puede ser un libro, puede Ujú. ser una serie, una película, un podcast, lo que tú quieras recomendarnos, nada más dinos por qué lo recomiendas para que las personas lo utilicen como fuente de información o de inspiración. Mira, yo creo que un libro que cambió mi vida en cómo pienso profesionalmente y que me regresa a mi centro es uno que se llama Deja de ser tú, de Joe Ujú, Dispenza. Es un libro muy típico, yo creo que es muy cliché, pero realmente si lo aplicas en tu vida, eh, no sé si realmente funciona, pero sí te aterriza otra vez a quién eres tú, ¿no? O sea, ujú. a mí me funciona mucho. Eh, Actualmente hay un libro dentro de la medicina para los si hay algún o algún profesional de salud, pero quería ser doctor, creo que también te plasma un poquito más del mundo al que te vas a enfrentar dentro de la medicina. Y actualmente estoy leyendo el libro creativo de Roberto Martínez, que tiene un podcast también muy famoso que también se llama Creativo, pero que lo vean, no por, o sea, el contenido es muy bueno, pero que lo vean como estos momentos que decíamos, o sea, todo lo que estamos viviendo son momentos creativos, Ujú, momentos que te traen herramientas. Entonces ahí te enseña como si todo el tiempo una mente de un creativo está creando. ujú. Todo el tiempo estar agarrando ciertas cositas. Una canción puede de repente echarte a volar, un momento que estás viviendo con tus amigos te puede decir, ok, esto es perfecto para aterrizar en mi trabajo. Entonces creo que eso es algo muy padre como un inicio para empezar a activar tu mente en qué tantas cosas del mundo podemos empezar a tomar como aprendizaje. Y ahora hablando de Eso me está aprendizaje, gustando mucho del libro. bueno, para las personas que nos están escuchando o están viendo esto, no se preocupen si no pueden tomar ahora nota, regresen más tarde a las notas del programa y vamos a dejar los enlaces directos a las recomendaciones de Jackie. Pero ahora que hablabas de esto, de las recomendaciones, tienes y que estás tan activa en redes sociales, ¿tienes en la cabeza
alguien que nos puedas recomendar, dos o tres, a lo mejor, personas a las que deberíamos seguir para llenar nuestro teléfono de información que nos despierte, que nos nutra, cosas así. Alguien que deberíamos de estar pendientes en vez de llenarnos con mucha más información que muchas veces lo único que hace es ocupar espacio en la cabeza. Yo creo que emprendimiento, salud y tecnología está uno de los, pues podremos decirlo, creadores de contenido más influyente en Latinoamérica en salud, que Ujú, es el Dr. Vic. Él todo el tiempo está como con tendencias de qué están ujú, haciendo en otros países. Esto es de México. ujú, También está el doctor Mauricio González, si solamente están interesados como en conceptos de salud, actualizaciones, creo que él tiene como la información más discernida, más específica y más actualizada. O sea, como si hoy sucede algo de COVID, mañana él ya tiene el video. ujú. Eh, y pues personalmente creo que Roberto Martínez está haciendo buen contenido para que eches a andar tu imaginación. Creo que su podcast es muy bueno, lo pueden seguir. También en Instagram está en sus redes sociales. Y en Twitter a mí me gusta mucho para informarte. Creo que la información es la más acertada hasta cierto punto cuando tú sabes qué seguir. Entonces, dentro del mundo médico pues, está el doctor Moreno, el doctor Alejandro Macías, el doctor Torre, que está haciendo como alianza y están dando conferencias, estos Ujú. tres doctores. La verdad es que bastante es buenas sus pláticas. Y pues básicamente esas son las que yo recomendaría para que empiecen a seguir en el mundo de la salud y emprendimiento. Bueno, ahí les dejamos. Y también no se preocupen, regresen más tarde, vengan a las notas del programa y ahí les dejamos los enlaces directos. Y aquí tú sabes, me gusta mucho hablar de recomendaciones con los invitados porque, como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Y ahora lo que me gustaría saber es qué o por qué Jackie López es inconfundible. Ok, creo que podría ser por la visión tan clara que tengo de lo que quiero hacer. Ujú, Creo que a veces como seres humanos nos comparamos con muchas personas, pero hay algo que yo he aprendido este año y que no lo supe reconocer en mí, que puede sonar un poco ególatra, ujú, pero de verdad lo han destacado empresas internacionales que dicen el contenido que tú estás haciendo es preciso y de mucha calidad. O sea, alcanzamos a ver la diferencia en otros creadores de contenidos, incluso de sus mismos países. Entonces, creo yo que el contenido que a mí me gusta ofrecer sí tiene un trasfondo, sí tiene un pensamiento, como un diseño, una creación detrás del contenido. No nada más es hacerlo por hacer, tiene un fin y lo platicaba justamente porque voy a dar una ponencia a finales de octubre en Alemania de cómo yo posiciono mi contenido. Y algo muy importante que no sé si lo alcancen a entender, pero todo lo que yo subo tiene que caer, va a sonar un poco feo porque caer pesado es algo que cae mal, pero tiene que caer pesado, tiene que tener un ujú, peso para que embone. Cuando yo subo un contenido, si mis videos en YouTube no se sienten de manera como que embonaron y que cayeron sólidos, los elimino. ujú. O sea, no es algo que tenga una satisfacción que a mí me guste ver. He tenido videos que tienen miles de visitas y de repente me preguntan por qué ya no está, porque no cayó sólido, Ujú. no cayó sólido. Y creo que eso es parte de todas las herramientas que he tenido, cómo están embonando unas con las otras, cuáles he dejado ir, cuáles estoy teniendo en mi vida y que todo es un engrane gigante que está aterrizando bien y al final eso es una marca personal que yo estoy dejando y que la gente alcanza a percibir. Me encanta, sabes que yo considero realmente que lo que sí es ser egoísta es no dar lo mejor que uno tiene, guardárselo para uno. Y esto que tú nos dices, de que dices que a lo mejor suena un poco egoísta, yo creo que es exactamente todo lo contrario. Porque si te preocupas por hacer el contenido como estás completamente convencida que tiene que ser y de no guardarte nada, es exactamente todo lo contrario de ser egoísta. Y esto que me dijiste, que muy pocas personas de verdad tienen, tener una visión clara de a dónde van, de lo que quieren conseguir con cada cosa que hacen, cuesta trabajo. Hay que hacer este análisis, sentarse un poquito, tener una hoja en blanco y decir, esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero hacer. No todo el mundo lo puede hacer, debería de hacerlo, pero la verdad es que lo celebro muchísimo, así que efectivamente yo creo que eso te hace inconfundible
y es la única manera de conseguir cosas buenas porque como todo, como todo, hay mucho de lo normal, pero lo que es inconfundible hay poco. La verdad que lo celebro mucho y aquí muchísimas... antes de irnos, por favor, dinos, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos ver lo que estás haciendo? ¿A dónde nos dirigimos para saber más de Jackie López, la doctora? Estoy en mis plataformas la empresa, porque hoy es una empresa, es Salud en Corto, es @Salud en Corto en todas las redes Ujú. sociales. También el canal de YouTube es Salud en Corto. Y personalmente soy @doctora Jackie López en todas las redes sociales. Ahí estamos. También ya estamos empezando en LinkedIn a ver qué tal nos va. Es un formato completamente diferente, pero ahí estamos. Pues muchísimas gracias por dar tiempo para platicar con nosotros. Espero que la próxima vez sea en persona, ya sea que yo visite mi ciudad, la Ciudad de México, que tú nos visites aquí en Miami y podamos, además de hablar, ahora no nada más de medicina contigo, además de emprender, de redes sociales, de crear contenido. Va a ser muy divertido, de verdad te lo agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande, Jackie. Muchas gracias, Julio. Gracias por el tiempo y por esta entrevista. Y a todos los que nos escuchan o están viendo este video, les recuerdo que para ir y ver todos los consejos de Jackie, sus redes sociales y ver dónde pueden saber más del trabajo que ella está haciendo, no se preocupen, vengan a las notas del programa y ahí dejaremos los enlaces directos.